todos bienvenidos. Por supuesto también a nuestros amigos que nos acompañan a la distancia y a la vez en la cercanía, a través de los medios, las redes sociales que están junto a nosotros en el culto, nuestra iglesia Betel aquí desde Toronto. Estaba leyendo algunos mensajes desde Guatemala, desde Sudamérica, distintas partes de nuestro continente y el mundo, así que también gracias por acompañarnos. Escríbanos desde dónde nos acompaña y por supuesto si tiene algún motivo de oración, ya que cada semana la iglesia está orando también por aquellos que están a la distancia. Algo en común que tenemos es que todos aquí tenemos muchos seres queridos, nuestra familia a la distancia. Y es bonito cuando muchos de ellos nos escriben para que oremos por la familia, ¿no? La familia espiritual, orando también por las familias de nuestra iglesia. Así que sean todos bienvenidos. Vamos a continuar con la parte número 2 de este tema. ¿Cómo así, pastor? ¿Y cuándo fue la parte número 1? Fue el día miércoles, ¿ya? Fue el día miércoles, así que les queremos invitar para que puedan participar también del culto de día miércoles, los días viernes, pero queremos hacer una invitación muy especial. Aproximadamente falta un mes. El 25 de mayo vamos a iniciar nuestra primera campaña del año. 25 de mayo al 1 de junio. Esa semana previa, aquí se celebra el Victoria Day, se llama. Es un día en donde esa semana va a estar más cortita. Así que esa semana previa nadie puede decir, no, estoy cansado, no voy a ir a la iglesia. Venga a partir del sábado 25. Vamos a tener un especial encuentro con Jesús a través del libro de Apocalipsis. ¿Ok? Sábado 25 de mayo al 1 de junio. Vamos a tener una campaña muy especial encontrándonos con Jesús a través del libro de Apocalipsis. Muy bien, quisiera invitarles allí al libro de Romanos o a la carta de Romanos, capítulo 12, verso 1. Voy a pedir mientras a mis acompañantes aquí, si gustan, pueden pasar ahí con sus familias, con sus acompañantes. Romanos capítulo 12, verso 1 en adelante, fue el mismo texto que estuvimos leyendo, meditando el día miércoles. Este es un texto muy especial. Dice la palabra de Dios: por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El verso 2 dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El verso 2 claramente denota la intencionalidad del consejo que el apóstol Pablo estaba dando a los romanos. No os conforméis a este mundo. Pero él lo dice en el verso 1 con un argumento grande y de peso. Le estaba escribiendo a personas que, tal como él, tenían un bagaje, un background acerca de las ofrendas que se entregaban allá en el Antiguo Testamento antes de la crucifixión de Jesús o hasta la crucifixión de Jesús en el santuario o en el templo. El día miércoles nosotros veíamos que esta ofrenda llamada holocausto tenía un significado especial para el que llevaba el animal, que era de entrega y de compromiso por completo. Era una decisión racional, pero que tenía que ver también con lo emocional, porque nosotros no somos robots, pero tampoco nos guiamos solamente por las emociones,
porque si no nos veríamos un sábado sí, un sábado no, porque yo no me siento bien. ¿Se imagina si nos guiáramos solamente por las emociones? Seríamos como Wonderland, ¿no? Como una montaña rusa. Estaríamos bien y en otros momentos estaríamos mal. Y actuaríamos en relación a nuestra relación con Dios de acuerdo a cómo nos sintiéramos. ¿Es importante la emoción, las emociones? Claro que sí. ¿Son importantes las decisiones racionales? Claro que sí. Y es lo que Pablo está diciendo acá. Él está diciendo, hermanos, os ruego. ¿Dónde está apelando con el ruego? Al corazón. Que os presentéis como un sacrificio vivo. Y después del corazón, del ruego, dice, pero piensa, no te conformes a este mundo, entrégate a Jesús. Y hasta el día de hoy nosotros muchas veces hemos escuchado esa frase, ese llamado tierno que Jesús nos hace. Pero la pregunta era el día miércoles, ¿cómo me debo entregar? Y al estudiar Levítico 1 acerca del holocausto, nosotros veíamos la importancia o de lo que en mente Pablo tenía para rogarle a la iglesia un mayor compromiso. Hoy vamos a hablar de otro tipo de ofrenda, distinta al holocausto, pero que muchas veces conversan o se interponen con el holocausto. Usted recuerda allí en el Génesis, en el capítulo 3, verso 21. ¿Qué dice allí? Génesis capítulo 3, verso 21. Si alguien lo puede encontrar, por favor, póngase en pie y lo pueda leer muy fuerte para que todos podamos escucharle. Génesis capítulo 3, verso 21. Gracias, Fernando. ¿Qué ocurre con este texto? ¿Se recuerda usted de qué ocurrió allí en el huerto del Edén? Adán y Eva habían pecado, se vieron desnudos y como buenos seres humanos quisieron arreglar el problema, el grave y gran problema con sus propias manos. ¿Qué se hicieron? Se hicieron vestiduras ¿con qué? Con hojas. Y cuando el Señor viene, lo primero que pregunta es, ¿dónde están? ¿Sabía Dios dónde estaban? Por supuesto que sí. Pero esta es la pregunta que muchas veces la mamá o el papá nos hicieron cuando éramos pequeños o nosotros le hacemos cuando nuestros hijos son pequeños. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Sabe usted lo que hizo su hijo o su hija, sí o no? Pero ¿por qué le hacemos la pregunta? Tuve miedo. Fíjense lo interesante, hermanos, que el primer temor que el hombre sintió no fue contra Satanás. No dice la Biblia, tuve miedo de la serpiente, sino que tuve miedo, ¿qué cosa? Porque así estaba de encontrarme contigo. Mire cómo actúa el pecado. En lugar de nosotros de ver nuestra situación y decir, Señor, tengo miedo del mal, tengo miedo del enemigo, por lo tanto me alejo del mal, me alejo del enemigo. Cúbreme en tus alas, protégeme en tus manos. ¿Es ese el rápido decir del ser humano? No. Y ahí estaban nuestros primeros padres teniendo miedo de encontrarse con Dios. Tuve miedo. Y se escondieron de la presencia de Dios. Es por esta razón que el Señor, de una forma tan especial, tuvo que enseñarles que es todo lo contrario. Que no tienes que tener miedo de Dios. Es todo lo contrario. Tienes que tener miedo del enemigo de Dios. ¿Y cómo lo hace? El Señor
el creador, el dador de la vida, tomó animales, corderos, y Adán y Eva presenciaron la primera muerte, la consecuencia del pecado. Cuesta imaginarnos y cuesta entender porque nosotros estamos relacionados con la muerte. Desde un pequeño niño que se le muere su mascotita, un hámster, un lorito, o hasta un gato o un perrito, ¿sí o no? Los niños desde pequeños tienen que verse enfrentados muchas veces. Cuando sin entender todo el contexto, muchas veces de niños estuvimos en una iglesia, en un templo, y en este lugar central muchas veces había un féretro, probablemente de un abuelito, de la abuelita o de un tío. Porque el ser humano siempre está relacionado con la muerte. Pero nos cuesta imaginarnos cómo en Adán y Eva ellos veían un animal probablemente con los ojos cerrados, pero que no respiraba. Que tal vez había sangre saliendo, brotando de su garganta. Qué tremendo, impactante tiene que haber sido. ¿Por qué? Porque lo primero que Dios quería enseñarles era que lo que hay que tenerle miedo es al pecado y a la consecuencia del pecado, que es la muerte. No a mí, decía el Señor. Y la segunda lección era que con esa misma sangre, que debería haber sido tu sangre, tal vez Dios le decía implícitamente a Adán y Eva, esta tendría que haber sido la sangre de ustedes, porque yo les dije, ciertamente el día que de él comiereis, esto es morir. Pero Dios le estaba enseñando algo, que si ellos no estaban de la misma forma como esos animales, era por amor, misericordia y por perdón. Ellos comenzaron a aprender las consecuencias del pecado, pero a la vez, de forma contrastada, comenzaron a vivir y a aprender y a ver después del pecado qué era el amor de Dios, la gracia, misericordia y el perdón. Como consecuencia, la piel de esos animales cubrió la desnudez del ser humano. Como consecuencia, el ser humano, cuando vestía esas pieles, cada día sabía, entendía las consecuencias del pecado y a la vez el amor y la gracia de Dios. En el capítulo 4 de Génesis, el hombre comienza a olvidar este propósito. Y usted conoce la historia. Dios pide ofrendas, pero el egoísmo, la enemistad entre Caín y Abel trajo que su hermano Caín matara a su hermano Abel. Y Dios comienza a desarrollar un mecanismo para que el ser humano no solamente nunca olvide las consecuencias del pecado, nunca olvide del amor y la gracia y el perdón divino, sino que ahora, a través de la historia de la humanidad, había que agregarle nuevas lecciones, como por ejemplo el egoísmo, la envidia, el orgullo, que cuando vemos la historia de Caín y Abel, cuando vemos la historia de los prediluvianos, incluso postdiluvianos, era algo que cada vez se iba acentuando en el corazón humano. Por lo tanto, este múltiple propósito didáctico, pedagógico del plan de salvación, pero también del medicamento diario para el ser humano, para el corazón del ser humano, era el sistema de ofrendas en el santuario. Es muy importante, hermano, que usted vea allí, ¿no? En Levítico 1, qué era el holocausto. Entonces, esta tarde o en algún momento usted puede ir a nuestro canal de YouTube de la iglesia y el día miércoles estuvimos hablando del holocausto. Y aproveche de darle me gusta, se suscribe, porque más adelante vamos a tener sorpresas para todos los que estén suscritos. Pero no era la única ofrenda. Ahí veíamos el miércoles que era muy importante.
Existían también las oblaciones, ofrendas de alimentos, ofrendas de frutos, de cosecha. Existían las ofrendas por el pecado o por la culpa, ofrendas de expiación de pecados, de perdón de pecados. Y existían ofrenda, y esta es la que queremos compartir esta mañana, ofrenda de paz. Pero para poder entender un poquito qué es o qué era una ofrenda de paz, y si bien esto está hacia el Antiguo Testamento y con la muerte de Jesús ya no son válidas las ofrendas, pero sí el principio de adoración y de fe, como está escrito aquí a mis espaldas. Porque eso es eterno. El principio de adoración. Ya no es necesario sacrificar corderos o animales. Pero ¿por qué entonces Pablo le dice a la iglesia, después de la muerte de Cristo en la cruz, cuando ya están abolidas las ofrendas, ahora Pablo dice, ahora presentémonos, hermanos, nosotros como un sacrificio? Por lo tanto, el pedido que Pablo le hace a la iglesia es el mismo pedido que Dios te hace a ti y a mí en esta hora. Y para eso necesitamos entender qué es lo que Dios nos estaba pidiendo a la luz del Antiguo Testamento. Vamos a Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18 dice que Jehová se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda a la hora de más calor. Este relato lo está escribiendo Moisés, el autor del Pentateuco, el autor del libro de Génesis. Pero leámoslo desde el punto de vista de Abraham, porque acá en el verso 1 ya se nos da el contexto de la historia. Dice que ¿quién visitó a Abraham? ¿Quién fue? Jehová. El tema es que cuando Abraham estaba sentado debajo del árbol de la encina, él no sabía quiénes venían caminando e iban a pasar justo por fuera de su casa. Por lo tanto, el verso 2 dice, alzó los ojos y vio a 3 varones que estaban junto a él, o próximos donde estaba él. Al verlos salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Se postró en tierra y dijo, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Haré traer ahora un poco de agua para que la lavéis vuestros pies y luego os recostéis debajo de un árbol. Traeré también un bocado de pan para que repongáis vuestras fuerzas antes de seguir, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos le dijeron, haz como has dicho. Esta porción de la Biblia, hermano, esta historia en la historia de Abraham es muy especial. El apóstol Pablo, siglos después, en el capítulo 13 de Hebreos, dice que algunos, sin saberlo, ¿qué hicieron? ¿Se acuerdan? Hospedaron ángeles. Hermanos, les dice, no os olvidéis de la hospitalidad. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Abraham sabía que estos 3 varones ¿eran enviados del cielo? No. Lo que está haciendo es ser hospitalario. Y cuando alguien es hospitalario no es egoísta, no es orgulloso. Ahí estaba y apenas los ve, dice el texto bíblico, sale corriendo y los invita a pasar. Es cierto que en el texto les dice Señor, que traducido es Adonai en el idioma original. No es Yahvé, es Adonai. Palabra que muchas veces se ocupan para referirse a alguien superior a uno. Es más, Abraham, sin conocerlos, se refiere al menos a uno de ellos como Señor. Ustedes conocen el texto, la historia, ¿no?
Comenzó a prepararse este banquete. El verso 6 dice, entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y le dijo, toma enseguida 3 medidas de flor de harina, amásala y haz panes cocidos debajo del rescoldo. ¿Dónde está mi hermano chileno? Ahí está mi hermano. Miguel, ¿no? Bienvenido, Miguel. Nosotros en Chile hacemos una tortilla que se llama, Miguel, tortilla al rescoldo. Somos súper bíblicos nosotros en Chile. Si Dios dice tortilla al rescoldo, hacemos tortilla al rescoldo. Bajo las cenizas. Y hermanos, yo no quiero hablar del ranking que ya tenemos elaborada con mi esposa entre las pupusas, los tacos, pero la tortilla rescoldo yo creo que debe estar peleando con las pupusas de ustedes. Era algo rápido de hacer. En la tierra de mi esposa hay una masa que se hace muy simple, con agua, con un poco de sal. ¿Algo más que yo no le pego a eso? Aceite, que se llama churrasca. Y es una masa tan simple y va directo a las brasas, al fuego, porque es para hacer algo rápido. De pronto llegábamos a casa y no había pan, no habíamos comido, en Chile se come mucho pan, y todo cerrado. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Y bueno, mi esposa decía, hagamos churrascas. Yo no sé cuánto tiempo, pero sí el texto bíblico dice que los hombres después siguieron su camino y ya era tarde. Pero hubo tiempo para preparar comida. Ponga atención. No fue Sara adentro a su alacena y sacó un maruchan, un de estos que le echa agua caliente y en un minuto está listo. Y vuelve y le dice, aquí está. O un paquete de espaguetis que en 20 minutos, o un arroz que rápidamente está cocinado. Hubo tiempo de distintas preparaciones, pero simples. Miren, simples. Harina amasada al rescoldo, a las cenizas. Corrió luego Abraham a donde estaban las vacas, tomó un becerro tierno y bueno, lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Después tomó mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Él se quedó con ellos debajo del árbol, que dice, y comieron. La historia continúa, ¿no? Cuando estos hombres preguntan por Sara, ella estaba escondida detrás de la tienda o dentro de la tienda. Estos hombres le dicen a Abraham que iba a tener un hijo y Sara se ríe. Porque ya este suceso es 1 año antes del nacimiento de Isaac, por lo tanto ya habían pasado cerca de 23, 24 años antes del nacimiento de Isaac. Era prácticamente imposible que Sara tuviera un hijo y ella humanamente se ríe. Pero fíjense este contexto, hermanos. Mediodía, calor, debajo de un árbol, comiendo. A mí ya me dijeron, pastor, tiene que comprarse un wagon. ¿Cómo se llaman esos carritos, no? Wagon. ¿Por qué? Porque aquí hay tanto lugar lindo para ir a hacer picnic. Y me lo dijeron de la iglesia, así que con nosotros tenemos que ir a hacer picnic day, ¿ok? ¿Y por qué un carrito? No, porque aquí hay que cruzar a la isla y hay tantos lugares que me mencionaron. Así que andamos cotizando con mi esposa porque a nosotros nos encanta comer, ¿no? Al aire libre. ¿Qué hizo Abraham? Primero lavó los pies. Después una masa rápida al rescoldo. Miren, el fuego ya estaba encendido porque era necesario tener cenizas. ¿Qué más? Después mandó matar animales. Eso es más lento. Eso es... y estuvieron, no fue una visita express. La hospitalidad de Abraham sin saber quiénes eran. Incondicionalmente, a tal punto que Pablo dice, algunos sin saberlo. ¿De quién estaba pensando Pablo? Hospedaron ángeles. Y Pablo está diciendo la identidad de estos personajes. Al finalizar el capítulo 18, dice,
o esta porción, ¿no? Dice el texto 16, los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos, se dice, se calcula aproximadamente entre 7 a 8 kilómetros. Y el dueño de casa tenía que acompañar a sus invitados y de acuerdo a la importancia de los invitados era la cantidad de kilómetros que los acompañaba. Y acá la Biblia dice, desde donde Abraham habitaba hasta donde se podía ver la tierra de Sodoma y Gomorra, todo el valle, la ciudad, aproximadamente entre 7 a 8 kilómetros. ¿Usted está dispuesto a caminar con gente que no conoce para demostrar hospitalidad hasta el final? De pronto uno dice, oh, chato, que estén bien, nos vemos. Y se van, doblan la esquina, ¿no? Cerramos la puerta y hacemos... Y de pronto con la esposa miramos ahí el fregadero, los trastes. Uf, el piso, uf. Pero Abraham no cierra la puerta de su tienda, se da vuelta y mira a Sara y le dice, uf, sino que él está dispuesto a acompañarlos, a caminar. Y mire lo que dice. Jehová dijo, verso 17, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, lenguaje de pacto, pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y su pecado se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham permaneció delante ¿de quién? Se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50, y aquí usted conoce y viene todo esta conversación. Pero mire el verso 27. Abraham replicó y dijo, te ruego mi Señor. Es el mismo Adonai de cuando los ve de lejos. ¿Cuál es la diferencia? El adjetivo posesivo. Mi Señor. El mismo que en el capítulo 15 le dice, no temas, yo soy tu refugio, ven aquí conmigo, mira las estrellas, así será tu descendencia. Y Abraham decía, mi Señor, mi fortaleza, mi refugio. Primero, Abraham no reconoce a Dios ni a los ángeles. Llega un momento que están en la colina, dos de estos tres personajes o seres celestiales van rumbo a Sodoma a ejecutar la orden divina. Por lo tanto, son ángeles quienes ejecutan la orden divina. Pero quien se queda con Abraham, el cual entra en un diálogo de intercesión, Abraham le llama mi Señor. Reconoce el mismo amor, reconoce la misma justicia, la misma gracia que él había sentido desde que sale desde Ur de los Caldeos. Y en esta etapa, yo me imagino que Abraham dice, wow, qué increíble. En mi casa tuve el honor de tener al Creador del universo y a dos seres celestiales. Por eso Abraham es conocido como amigo de Dios. La hospitalidad, la generosidad. ¿Ok? Vamos a cerrar esta parte de la historia y vamos a ir a otra que es similar pero a la vez es muy distinta. Y usted va a tener que hacer el match. ¿Ok? Vamos a hacer ahí, o que la Biblia haga el match para luego ver qué tiene que ver con una ofrenda especial que el pueblo de Dios debía cumplir. Vamos a ir a Jueces capítulo 13.
Estaba la esposa de Manoa y de pronto aparece el ángel del Señor para darle la promesa de que iba a tener un hijo, mujer que también era estéril, un hijo que iba a libertar al pueblo de Israel de la mano de los filisteos, pero que ella, y cuando naciera el hijo, debía cuidarse de no beber tales cosas, alcohol, de no comer tales cosas, debía ser muy temperante y el niño debía ser desde su nacimiento nazareo. Nunca se le debía cortar el cabello. Estos son los padres de Sansón. Siendo una mujer estéril con tremenda noticia, cuando escucha esto, vuelve donde su esposo, llamado Manoa, le declara y le dice todo lo que el ángel le había mencionado, o lo que alguien, un personaje le había comentado. Entonces Manoa le dice, mira, cuando vuelvas a ver a esta persona, me tienes que llamar. Yo quiero preguntarle y hablar también con esta persona. Y precisamente volvió a ocurrir esta aparición y la mujer fue a buscar a Manoa. Y dice la palabra de Dios que el verso 9, o leamos desde el 8, entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel hombre de Dios que enviaste regrese ahora a nosotros y nos enseñe lo que debemos hacer con el niño que ha de nacer. ¿Qué estaba orando Manoa? El hombre que tú enviaste que vuelva. Probablemente un profeta, un mensajero, un enviado. Dice, Dios oyó la voz de Manoa, hallándose la mujer en el campo, el ángel de Dios vino otra vez a ella, pero Manoa, su marido, no estaba presente. La mujer corrió prontamente a avisar a su marido diciéndole, mira que me ha aparecido aquel hombre que vino a mí el otro día. Se levantó Manoa y fue con ella a donde estaba el hombre y le dijo, ¿eres tú el hombre que habló con mi mujer? Y él respondió, ¿qué respondió? Yo soy. Entonces Manoa le preguntó, cuando tus palabras se cumplan, ¿cuál debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? El ángel de Jehová contestó a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, ni comerá cosa inmunda y guardará todo lo que le mande. Entonces Manoa dijo, ¿a quién, hermanos? Al ángel de Jehová. Te ruego que nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Abraham, cuando invita a comer a los tres seres celestiales, ¿sabía quién eran ellos? No. Manoa, ¿sabe quién es el ángel de Jehová? No. No sabe. Miren. El ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu pan. Pero si quieres hacer un holocausto, ofrécelo a Jehová. Manoa no sabía aún que aquel hombre era el ángel de Jehová. Similitudes con Génesis 18. Ambos son hospitalarios. Están cumpliendo una regla que el pueblo de Dios debía siempre cumplir. Una regla social y civil. Segundo, hay una promesa de un hijo de por medio. Cuando hay promesas, está el favor de Dios. Está lo que Dios es capaz de hacer en tu vida, lo cual puede ser imposible para el ser humano. 2 mujeres estériles, 2 mujeres que no pueden tener hijos, y vienen estos, entre comillas, varones, 3 con Abraham, 1 con Manoa, y le dicen, para Dios no hay nada imposible. Y en ese contexto social, Abraham manda a sacrificar animales para ofrecérselos para comer. La misma actitud tiene Manoa, un cabrito.
Ahora, esas son las similitudes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? En que Abraham sí sacrificó y comió los animales junto con los varones celestiales, y el ángel de Jehová le dice a Manoah: no me detengas, no me detengas, sino que ese animal que quieres que nosotros comamos, quémalo. Y ahí es donde usted tiene que ir al video del día miércoles. Quémalo en holocausto. ¿Qué representa, hermanos, esta orden que le da el ángel de Jehová a Manoah? Bueno, el verso 17, para no dejar la historia ahí media inconclusa, ¿no? Dicho de paso, hay una tercera parte, pero no vamos a decir cuándo. Hay que estar atentos. Entonces preguntó Manoah al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? El ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es un nombre, qué cosa? ¿Qué se le declara a Isaías después, siglos posteriores? Príncipe de paz, el nombre de Dios. ¿Por qué me preguntas mi nombre, el cual es admirable? Tomó pues Manoah un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Entonces el ángel hizo un milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subió del altar hacia el cielo, Manoah y su mujer vieron al ángel de Jehová subir en la llama del altar. Entonces se postraron en tierra. ¿Y ahora qué sabían? Manoah supo entonces que era el ángel de Jehová, pues no se les volvió a aparecer ni a él ni a su mujer. Y después viene una expresión humana de Manoah: ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. Bueno, Dios tomando forma de hombre, ¿no? Qué similar el caso con Abraham, el cual se da cuenta después. Es más, cuando los ángeles se van a Sodoma y queda solo Cristo con Abraham. Y en este caso, cuando el fuego del altar, cuando se está consumiendo, y si usted se da cuenta, dice que al holocausto se le agregó ofrenda en una peña para Jehová. Ellos sabían qué significaba, para quién era. Y cuando esa ofrenda ascendía al cielo a Jehová, el ángel de Jehová, a través de esa fumarola, también ascendió al cielo, y ahí ellos se dieron cuenta de que era el ángel de Jehová. Último texto, vamos al libro de Levítico. Levítico capítulo 7, verso 11. Levítico capítulo 1 comienza hablando del holocausto y así sucesivamente de las múltiples ofrendas que habían. Pero en el capítulo 7, el verso 11 dice: esta es la ley del sacrificio de paz o la ofrenda de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofrece en acción de gracias, se ofrecerá, además del sacrificio de acción de gracias, tortas sin levadura amasadas con aceite, hojaldres sin levadura untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudado, mire lo curioso, se admitía en la ofrenda de paz la levadura. Verso 13, con tortas de pan leudado presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracias y de paz.
de toda la ofrenda se tomará una parte como ofrenda reservada a Jehová, la cual será del sacerdote que haya rociado la sangre de los sacrificios de paz. La carne del sacrificio de paz en acción de gracia se comerá el mismo día en que sea ofrecido. No dejarán de ella nada para el día siguiente. Esta ofrenda, hermanos, de paz, como dice el texto bíblico, es una ofrenda de gratitud por lo que Dios ya ha hecho. Denota un estado en el cual los malos entendidos han sido aclarados, los entuertos corregidos, y en el cual prevalecen los buenos sentimientos. Porque por eso se llama estar en paz con Dios, con mi familia, con mis hermanos. Y ahí está Pablo: os ruego, hermanos, por favor, que tengan esta actitud. ¿Cuál? También la de ofrenda de paz. Las ofrendas pacíficas se ofrecían con la intención de demostrar agradecimiento y gozo. El tema es que cuando yo tengo algo contra mi hermano o hay algo inconcluso en mi corazón, es imposible sentir pleno gozo y plena paz. Por lo tanto, cuando el Señor pedía este tipo de ofrendas, era para que el pueblo se amara, para que la iglesia estuviese unida. Era una expresión de su paz con Dios y su agradecimiento hacia Él por sus muchas bendiciones. ¿Usted sueña con un templo grande, propio, hermoso, de la iglesia adventista Betel en Toronto? Un sueño de más de 20 años, hermanos. Pero si no hay paz con Dios, si no hay paz entre nosotros, si no expresamos nuestras ofrendas sean un gozo por lo que Dios es y hace en favor nuestro, algo no estamos entendiendo. Aquí no se trata de cantidades. Aunque sin problema podemos decir, hermanos, que de aquí a poco la iglesia Betel va a tener $600,000. Gloria a Dios por eso, amén. Pero con eso no nos alcanza para nada, ¿cierto? Y calculando fríamente uno puede decir, wow, es la mitad de Dios, pero a Dios no le preocupan las cantidades, le preocupa que no haya paz, que no haya gozo. Y podemos aquí, queridos hermanos, querida familia, hacer una campaña especial, mandar a hacer otro formato de sobre, un pacto por familias, pero si no entendemos la actitud espiritual de lo que hacemos, lo debemos hacer por gozo, no por egoísmo. Porque la iglesia adventista no solo necesita un templo en Toronto, también necesita en otras provincias, en Centroamérica, en Sudamérica, en Asia. Porque la iglesia es mundial. Y la ofrenda de paz a mí no solamente me hace guardar una ofrenda para mi iglesia local, sino también para que la obra de Dios sea a nivel mundial. Los sacrificios de paz, hermanos, eran de 3 clases: las ofrendas de agradecimiento, las ofrendas por un voto y las ofrendas voluntarias. Permítanme solo leer un resumen en las ofrendas por el pecado, porque esto me gustaría desarrollarlo, y si mis ancianos me lo permiten, podría ser un miércoles, un viernes, un sábado, y otro miércoles, y otro viernes y un sábado. Pero usted tiene que venir, y vamos a cerrar Facebook y YouTube. No. Miren, ofrendas por el pecado. ¿Para qué son o eran? Se pedían favores a Dios. Se le pedía perdón. Hermanos, necesitamos hablar del perdón. No puede ser que nos cueste perdonar. No puede ser que muchas veces, aunque no lo digamos, nuestro lema sea: te perdono, pero no me olvido. No.
Aquel perdón que dice Miqueas, que tomo tus pecados y los echo al fondo del mar. Pero a la vez debo entender que esos pecados están registrados en un libro. Y en un contexto de juicio soy perdonado. Y eso lo vamos a ver a partir del 25 de mayo. Los holocaustos representaban la dedicación y la consagración por parte del ofrendante, lo que vimos el miércoles pasado. Las oblaciones reconocían la dependencia en aquel se hallaba frente a Dios en todas sus necesidades temporales. ¿Está difícil la situación, hermanos? Temporalmente estamos pasando por un conflicto. Estudiemos acerca de las oblaciones, un tipo de ofrenda que el Señor le pedía a su pueblo también. Y ese tiene que ver con la aceptación de las responsabilidades de la mayordomía. Las ofrendas pacíficas eran una ofrenda de alabanza por las misericordias, la que estamos viendo ahora. Misericordias recibidas, una ofrenda de agradecimiento por las bendiciones disfrutadas, una ofrenda voluntaria, nacida de un corazón feliz. Feliz. Y la felicidad no es de acuerdo a lo que hay en la checking account. La felicidad no depende si la tasa de interés bajó, se mantuvo porque el mortgage me sale más caro. La felicidad, hermanos, viene cuando nosotros vemos a un Dios que desde el Génesis nos pregunta, ¿y dónde estás? No tengas miedo de mí. Tenle miedo al egoísmo, al orgullo. Y nosotros podemos decir que el Señor dejó establecido los diezmos y las ofrendas en su pueblo para estar más cerca y en comunión con Dios, siempre y cuando yo entienda de qué se trata todo esto. Hermanos queridos, cuando el pueblo ofrendaba a Dios, y fíjense cómo las otras culturas tergiversaron el principio bíblico. Porque cuando había un Dios, para aplacar su ira, yo le ofrecía alimentos. Incluso a tal punto, sacrificio hasta de seres humanos, mis propios hijos, para ganar el favor. En muchas culturas se construían especies de sigurat, los babilonios, pirámides aquí, ¿no?, en Centroamérica, para estar más cerca de los dioses porque están tan enojados, tan airados, que no descienden. Por lo tanto hay que subir. Y en la Biblia dice que cuando el pueblo de Dios se desviaba y adoraba a otros ídolos, lo hacía en los lugares altos. No, en Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario y yo estaré, ¿dónde? Con ellos. Lo mismo que en Génesis 3:21. Dios con nosotros, hermanos. ¿Por qué? Y yo quiero que esto lo entendamos en un plano espiritual. Pero tal como Abraham y Manoah, porque en ambos casos la comida representa holocausto, ofrenda. Dicho de paso, queridos amigos, están todos invitados. Yo sé que hablar de comida a esta hora es complicado y perdónenme que me he alargado, pero esto es muy importante para que los sueños de nuestra familia espiritual se puedan cumplir. Pero después del culto tenemos una rica comida para todos. ¿Qué hacemos en esa comida, hermanos? ¿Qué hacemos? Aparte de comer. ¿Qué hacemos cuando alguien de ustedes me dice, pastor, lo invito a mi casa para que pruebe? Y ahí viene una lista en el ranking del pastor de todas las ricas comidas que ustedes preparan. ¿Usted quiere demostrar que por su nacionalidad su comida es más rica que la otra o no? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? Compartir. De pronto no hay nada en la cocina preparado, no hay nada, pero siempre, hermanos, hay algo y usted abre algo y unas galletitas. Y el otro día yo probé la horchata, pero ya sé que hay horchata salvadoreña y mexicana. No voy a decir aquí porque casi me colgaron la última vez que intenté poner un ranking de pupusa. ¿Por qué uno comparte la bebida, la comida? ¿Por qué? ¿Porque la persona tiene hambre y hay que alimentarlo? No. ¿Por qué nos invitamos? Hey, ven a mi casa. Porque queremos conversar.
Queremos pasar tiempo juntos, ¿sí o no? ¿Por qué Dios le dice a Abraham, se sienta con él y pasan toda la tarde juntos? ¿Y qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo cuando Abraham conversaba con Dios, cuando Dios conversaba con Abraham? ¿Qué estaban haciendo, hermanos? Estaban comiendo. Y cuando Manoa intenta hacer exactamente lo mismo, el ángel de Jehová le da otro formato, pero a la misma situación. Le dice, ofrécelo en ofrenda a Dios. ¿Por qué Jesús se enoja cuando está en el templo, hermanos? La primera respuesta que todos damos, incluso los niños, yo lo vi el sábado pasado, la historia infantil en la otra iglesia. Porque estaban vendiendo y comprando y era un mercado el templo. No, era la Pascua. Y el cordero había que separarlo en el día 10. Y en el día 14 había que sacrificarlo. ¿Qué significa? Que no era instantánea la adoración. Que a Dios no le interesa, hermanos, cuando se pone aquí por un proyecto especial. O cuando de pronto nos pilla el día sábado y tengo que devolver el diezmo, tengo que preparar la ofrenda. ¡Hey! Están cantando el 522. Toma, hijo, toma, aquí está la ofrenda. Por eso se molestó Jesús. Porque la gente llegaba con un ámbito secular y cuando llegaba al templo tomaba un cordero, daba un par de pasos y lo sacrificaban para ofrecerlo, para cumplir lo que Dios había pedido. La instantaneidad de la religión, la instantaneidad de lo espiritual. Hoy vengo acá día sábado, pero termina el culto y me voy y ¿qué pasa? Acabó, no perdura. No obstante, por eso se enoja el Señor. Si hubiesen vendido en el templo, pero 4 días antes los corderos, yo les aseguro que que Cristo no se hubiese enojado. Porque la ofrenda, porque los diezmos no son instantáneos. Hay que darle espacio a la felicidad. Hay que darle espacio al gozo de procesar y decir gracias Dios. No importa la cantidad. Gracias Señor por lo que tú eres. Mira lo que has hecho, Señor. Qué rico el arroz con frijol. Que en todas nuestras culturas es un plato muy simple, muy sencillo. ¿Qué le dio Abraham a Dios? Un plato sencillo. ¿Y qué le ofrece Manoah a Dios? Algo sencillo. ¿Y qué le puedes ofrecer tú a Jesús? No pienses que lo tuyo es poco. No seamos instantáneos, hermanos, porque no se trata de cantidades, sino de la actitud. No se trata de solo tener nuestro templo, sino también de ofrendar, porque la obra adventista es mundial, porque es la iglesia de Dios, porque la obra es mundial. Cuando toque para la iglesia local, doy con alegría. Cuando toque para Ontario Advance, doy con la misma alegría. Misión global, la misma alegría. Y Dios se va a encargar de que nuestros sueños se cumplan. Porque vamos a tener la actitud correcta. Ofrendar, diezmar, es invitar a Dios a comer. Es que nuestra vida, como dice el apóstol Pablo, se transforme en ese momento, que no importa lo que haya en la mesa, pero Dios está dispuesto a recibir tu ofrenda, tu diezmo, por la actitud que tú tienes y no por la cantidad que tú estás ofrendando. Suena raro invitar a Dios, pero no es una visita express. Es una visita que queremos que se quede en nuestra casa. Y uno se pregunta, ¿y por qué Abraham caminó tanto? Porque él no quería separarse de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, hermanos, no depende de un templo. Es adoración y es las 24 horas, los 7 días de la semana. Eso es adoración. Y aunque estemos pasando por momentos difíciles, por amarguras, por aflicción,
Sé feliz, porque Dios está contigo. Y hermanos queridos, la ofrenda más hermosa que tú le puedes entregar al Señor, aquellos que ya lo han hecho a través del bautismo, aquellos que ya le han entregado su corazón, es tu tiempo, es tu compromiso, es decir no a la instantaneidad. Es planificarse, es tomar decisiones racionales, pero también emocionales. Como por ejemplo, este miércoles vengo a encontrarme con el Señor. Este viernes vamos a ir a recibir el sábado en familia, en el culto. Pero también mañana vamos a hacer el culto familiar. En la noche nos vamos a encontrar como familia. Vamos a apagar, a desconectar todos los dispositivos y nos vamos a conectar con el cielo. Y vamos a, entre comillas, hermanos, y vamos a invitar a Dios a que venga a cenar con nosotros. Y no me refiero a la oración que hacemos no con los niños. Tiene que ser cortita porque les da mucha hambre cuando uno ora por los alimentos. No, me refiero de hacer de Dios lo principal en nuestra vida. Y querido amigo, la ofrenda más valiosa que tú le puedes ofrecer a Dios es tu corazón. No le tengas miedo a Dios, tenle miedo a Satanás, tenle miedo al pecado. No te escondas de Dios. Dios dice, tal y cual como estás. ¿Saben, hermanos? Tanto por eso yo digo, vamos a tener que tener más jornadas, ¿no? La ofrenda de paz era la única que podía tener un defecto. Podía tener defecto, los otros eran machos de 1 año y sin defecto. Esta podía tener defecto, podía tener levadura. ¿Por qué? Parte era quemada en el altar, otra parte la comía el sacerdote y otra parte se la devolvían a usted y la persona la comía, pero tenía que ser ahí en el templo. Y si usted llevaba un animal muy grande, tenía que llevar a su familia, incluso a sus amigos. Y en el templo había, y discúlpeme que lo diga así, pero yo me imagino como unas mesas de picnic. Porque la gente solemnemente iba y comía. Por 2 motivos. Por gratitud, para entender las consecuencias del pecado, pero también porque cuando tú invitas a Dios a tu corazón, es inevitable compartir entre hermanos. Es inevitable compartir con la familia. Es inevitable sentir paz, gozo y alegría, tanto que necesita el pueblo de Dios. No podemos darnos el lujo, hermanos, de venir cada sábado y mirar de reojo a alguien que yo sé que me tengo que acercar y decirle tal vez, perdóname. No podemos darnos el lujo, hermanos, de estar enojados. Por eso el Señor permitió que el pueblo expresara ofrendas de paz. ¿Por qué? Porque representan a nuestro corazón, con defectos, con la levadura del pecado, pero aún así era aceptada por Dios, porque nos está representando a ti y a mí. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos ayude y que los sueños de nuestra iglesia sean los sueños de Dios. Y que nuestra actitud sea una actitud siempre de gozo, de alegría, de paz con Dios. Porque Dios está al control. Y porque Dios necesita de esa actitud cuando nosotros ofrendemos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros talentos delante del Señor. Que Dios nos bendiga. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias Señor te damos porque nuestra vida, nuestro corazón, es una mesa puesta, sencilla, humilde, pero que al invitarte Señor, tú eres capaz de descender y estar con nosotros, compartiendo nuestras dolencias, nuestras aflicciones, nuestras preocupaciones, también nuestras alegrías, Señor, y aquello que nos hace ser felices. Gracias, Señor, porque si bien ahora no podemos, no es necesario sacrificar animales. Sí, Señor, cuando preparamos nuestro diezmo, nuestras ofrendas, cuando tomamos decisiones de comprometernos más contigo, de entregar nuestros dones, nuestro talento, Señor, a tu causa, es una ofrenda agradable, Señor, y tú vienes a nosotros para bendecirnos. Y gracias, Señor, porque la mayor ofrenda que puede recibir el cielo es nuestro corazón. Recíbelo, Señor, especialmente nuestros amigos
que están tomando decisiones por ti, que están estudiando tu palabra, o incluso aquellos que han venido por primera vez. Recíbele, Señor, también como una agradable, hermosa ofrenda ante el trono de gracia. Bendícenos, Señor. Bendice a tu iglesia, los sueños que tenemos, que puedan ser los sueños de Dios. Ayúdanos a ser felices. Ayúdanos siempre a estar gozosos, en paz con Dios y en paz entre nosotros. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén, Señor.